tener un problema usted, por No, no, favor. por eso. No, no, no. Si es por fuera de esto, sí, totalmente. Pero conmigo no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Es más, podríamos hacer, si fuese algo, exactamente, Ángel, si fuese algo de metodología y como tienen ese curso de Scrum, pero podríamos hacer una una introducción a metodologías Agile con XP, que no es el Windows, es programación extrema, Kanban, Scrum, etcétera, 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 e ir repasando las distintas metodologías y cómo trabajan y qué particularidades tiene cada uno, pero a nivel muy genérico, sin entrar en detalles, a nivel de, bueno, Kanban usa esto, Scrum usa esto, programación extrema, y ahí lo vamos Sí, viendo. Yo eso, yo vamos, porque hagan una ahora, cosa, charlenlo, y si surge la idea y están de acuerdo, ponemos una fecha, invitamos a las demás comisiones y salimos con fritas. por eso, si Un están de acuerdo, listo, sábado, no, es sin compromiso y justamente este muchacho, a ver, lo hace a lo que es a la gorra y el que puede, puede. De hecho, yo, por ejemplo, la primera vez, el primer módulo de metodologías ágiles con él que hice, no lo pude, no tenía dinero. En el segundo sí, y tenía, a ver, le soy sincero, poco. Y en ningún momento me dijo ni al contrario, tenemos muy buen vínculo y todo, y bueno, si al grupo le interesaba, yo le puedo preguntar, no es sin compromiso para todos, porque no quiero poner en compromiso a nadie, ni a usted ni perfecto. a los No, no, compañeros. ningún problema. Bien. Pero esto, lo de acá, lo interno, sí, chávenlo, Alexandra. Te dejo la tarea para el hogar. Lo Bueno, cha- bueno, después lo hablamos en el claro, grupo lo y le hablan en el aviso grupo y para me que se dice manden yo un... Claro, totalmente. No tengo ningún problema. genial. Para nada. Y lo de Nico también lo hablamos por el grupo de WhatsApp. Exactamente. Y... Bien. Excelente. No, Entonces, obvio, pero a todos los que les sirva, buenísimo. bueno, ahí vamos. Caja blanca, se analiza falla de seguridad, flujo de valores, código interno y resultados informados por las bases La de datos. grabación, profe, perdón, la grabación. Está grabando. Ah, ¿volvió? Está grabando. Ahí está Ah, ok. perfecto. No, la idea es que además yo le había agregado las buenas prácticas de programación, revisar cómo está el código y todo ese tipo de cuestiones, que también son importantes, muy importantes. Después, caja negra, una cuestión, comentar, por ejemplo, comentar el programa. Caja negra se realiza desde fuera del código, muy bien la definición del compañero, solamente se realiza prueba de uso con valores válidos e inválidos, ahí está, tal cual lo definió, se analizan los resultados que arroja el software. Si está bien, se pone pasó, ok, y si no, automáticamente se reporta sin no tener nada que ver eh, con el código. Simplemente la persona que es responsable se encargará. Y después la regresión verifica que los cambios hechos anteriormente por fallas informadas o por modificaciones del software no hayan afectado funcionalidades preexistentes. Incluye cambios o nuevas características y fallas que implementen modificación de código. Esto es que nosotros modificamos algo, tenemos que chequear que ese algo que se modificó en algún punto no influya en el resto del sistema. Por eso la regresión sí o sí te debería estar automatizada. Bien, y acá llegamos a lo que le había dicho al compañero hace 10 minutos atrás, ¿no? ¿Cuándo automatizar? Justamente. Esto es, vamos a charlar, está el ROI, está todo lo que yo ya les hablé en alguna instancia, pero bueno, cómo seleccionar los casos de prueba correctos para las pruebas de automatización y finalmente lograr una inversión en automatización positiva. Uno de los pasos claves para comenzar las pruebas de automatización
es seleccionar los casos de pruebas adecuados y determinar el ROI. El ROI era, por las siglas en inglés, el retorno de la inversión. En cuánto tiempo retomamos la inversión, que es casi todo cuando uno invierte en una franquicia o algo, siempre el retorno de la inversión comercialmente es muy evaluado en todo. ¿Qué periodo de tiempo vamos a tener un retorno de lo invertido? Esto es así. ¿Por qué pruebas automatizadas? La automatización no domina ni reemplaza las pruebas manuales. Justamente esto es fundamental. Bien. Pero la complementa. Al igual que el manual, la automatización requiere una estrategia con una planificación, supervisión y control adecuados. La automatización, cuando se implementa correctamente, puede convertirse en un activo para el equipo, el proyecto y en última instancia para la organización. Hay muchas ventajas de la automatización. Bien, acá algunas importantes que mencionar. Útil para ejecutar las tareas de rutina, como pruebas de humo y pruebas de regresión. Útil para la preparación de los datos de prueba. Ayuda a ejecutar los casos de prueba que involucran lógica de negocios compleja. Es bueno ejecutar los casos de prueba multiplataforma, como diferentes sistemas operativos, navegadores, etc. Sí, pero también las manuales, porque si nosotros tenemos un caso de prueba manual y la realidad es que solo cambiándole el navegador ya estaría, no sería nada más que eso y lo podemos ejecutar con el navegador o con el sistema operativo, entonces no tendría, usaríamos un test case o un caso de prueba, cambiaríamos solo eso y lo ejecutaríamos. Sería muy simple. Excelente para ejecutar los casos de prueba que son un poco difíciles de ejecutar manualmente. Sí, ahí coincido. Cuando se desconoce el número de interacciones de las ejecuciones de caso de prueba, también. Muchas veces las partes interesadas sienten que la automatización de pruebas actúa como una herramienta de apoyo para las pruebas manuales, por lo que es vital comprender que la automatización es la mejor manera de aumentar la eficacia, la eficiencia y la cobertura de las pruebas. No solo ahorra tiempo, sino que también mejora la precisión, ya que las tareas repetitivas a través del enfoque manual pueden ser propensas a errores humanos y pueden llevar mucho tiempo. Entonces, acá lo que yo digo, esto por ejemplo, es un ejemplo típico de esto son las pruebas de regresión, que si las vamos a hacer manualmente nos llevaría muchísimo tiempo y además las tenemos que hacer una y otra vez cada vez que realizamos un cambio en el sistema. Por eso es importantísimo que algunas cosas estén automatizadas, pero también debo decir que lo que se va a automatizar primero se tiene que haber probado manualmente. Eso también es muy importante de aclarar. Error básico a evitar. Uno de los errores más básicos que cometen los evaluadores es no seleccionar los casos de prueba correctos para la automatización. No solo seleccione un conjunto de pruebas, analice a fondo los casos de prueba y seleccione los candidatos para la automatización considerando el factor más importante, es decir, el ROI. Primero debemos entender y descubrir la forma de obtener un ROI más alto y positivo. Bueno, acá está hablando puntualmente del ROI, del retorno de la inversión y demás, ¿no? Justamente, ¿cómo es el ROI?
Es un cálculo de los beneficios en términos de qué ahorramos, cuánto costo ahorramos y qué tan eficiente y de calidad somos. Justamente, acá está la respuesta. No existe un procedimiento estándar para determinar los casos de prueba correctos para la automatización. Todo depende de la aplicación que estés probando. Yo diría, si me permiten, en base a la experiencia, que depende más de la empresa, porque nosotros vamos a trabajar en una empresa y seguramente ahí nos van a indicar. Para mí, puntualmente, es una opinión totalmente de acuerdo con que no existe un procedimiento estándar. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también todo depende de la aplicación que estés probando, sí, pero más importante de la empresa donde estés probando la aplicación. ¿Se entiende la sutileza? Es muy finita la cuestión, pero para mí depende, lo que dice, depende de la aplicación que estés probando, sí, si es eminentemente financiera. Sí. Depende, o sea, depende también por un tema de maneras que tenga cada empresa de manejarse. Exactamente, exactamente eso, a eso me refería, puntualmente. Claro, sí, a eso me refería, por supuesto, hacía referencia a eso, muy bien, claro, porque así, pero estamos con que no existe un procedimiento estándar, bien. Y todo depende de la aplicación que estés probando, en qué empresa lo estés probando. Basándome en mi experiencia, he tratado de anotar algunos pasos que pueden proporcionar cierta información para seleccionar los casos de prueba y finalmente progresar para lograr un ROI positivo para la automatización. En este caso hay más instancias, pero bueno, el retorno de la inversión es algo que es muy evaluado. Vamos a decir, es muy evaluado. ¿Cómo seleccionar los casos de prueba correctos para las pruebas de automatización? Paso 1. Identifique los parámetros en los que se basará su caso de prueba como candidato para la automatización. Identifique los parámetros en los que se basará su caso de prueba como candidato para la automatización. A partir de ahora estoy identificando los siguientes parámetros. Puede tener sus propios parámetros en función de su aplicación. ¿Vieron cómo es esto? En el sentido de que nosotros, como equipo, diría, no en forma particular, pero siempre vamos a formar parte de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo es el que va a armar esto, ¿no? El que va a poner los parámetros en los que basará el caso de prueba que vamos a analizar como posible test case automatizado. ¿Se entiende? A partir de ahora estoy identificando los siguientes parámetros que pueden tener sus propios parámetros en función de su aplicación. Caso de prueba, esto también, caso de prueba ejecutado con diferentes conjuntos de datos, caso de prueba ejecutado con diferentes navegadores, caso de prueba ejecutado con diferentes entornos, caso de prueba, sí, esto estoy totalmente a favor, con lógica empresarial compleja, caso de prueba ejecutado con diferentes grupos de usuarios, por supuesto, caso de prueba que implica gran cantidad de datos. Bien, acá estamos tomando justamente parámetros para decir, bueno, si tiene o cumple con estas condiciones, es candidato a automatizar. Justamente acá arriba está, miren, usé la misma palabra. Los parámetros que es candidato para la automatización. Acá hay algunos con los que estoy mucho más de acuerdo con otros. En realidad, todos pueden ser evaluados. Claro que sí. Pero ven,
acá tenemos diferentes parámetros y eso nos daría la pauta que sería muy bueno que ese test case o ese caso de prueba lo evaluáramos para automatizar. El caso de prueba tiene alguna dependencia, el caso de prueba requiere datos especiales, bueno, esto también. Después, divide cada aplicación en módulos, para cada módulo analice e intente identificar los casos de prueba que deben automatizarse, obviamente siempre según los parámetros como vimos recién. Esta lista variará de un proyecto a otro y también se puede mejorar para satisfacer sus necesidades. Bueno, acá recuerden el ID, la descripción, los diferentes sets de datos, los browsers, los entornos. Bueno, tenemos toda una serie de parámetros y acá tenemos que, de acuerdo a eso, si es candidato, fíjense que no dice que se va a automatizar. Observen eso, dice que es candidato a automatizar, ¿sí? Candidate for automation, sí, puede ser que sí, pero no dice que lo vamos a automatizar, es candidato. Bueno, y así tenemos el ID, justamente, la descripción que tiene, y después, bueno, tenemos los diferentes parámetros que vimos arriba, y acá recuerdan que era por un módulo ID y un módulo name. A ver, ¿vieron ustedes esto? Módulo ID y módulo name. A ver si no lo borré, que no creo. Hablamos de caso de uso, ¿no? ¿Cómo? No se escucha. Hola, hola. Hola. Me parece que fue un micrófono que quedó abierto. Ah, bueno. ¿Cuál sería una lógica empresarial compleja? Bueno, cuando miren esto. Fíjense, pero retrotraigo un poquito porque justamente estaba haciendo un ejercicio mental ahora. Fíjense lo que habíamos visto acá, ¿no? Que tenía un ID y un nombre. Y en este caso que estábamos recién, acá tenía un caso, justamente un módulo ID, esto es un módulo, tiene un ID el módulo y tiene un nombre. Fíjense que tanto un caso de uso como un caso de prueba tienen un ID identificatorio y tienen un nombre. Ahora vamos a ver ¿por qué sería una lógica empresarial compleja? Bueno, porque eso vendría de un caso de uso muy complejo, donde no se olviden que habíamos visto en el caso de uso que un sistema se podía conectar con otro sistema y ese sistema a su vez interconectarse con otro sistema. ¿Recuerdan esto? No solo era el usuario con un sistema. ¿Recuerdan eso? Que, por ejemplo, si yo veo, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Si yo veo esto, sería muy simple. Ahora, si yo sigo avanzando y veo otros casos, esto sería muy simple, emitir factura
incluye la autenticación, enviar producto. Esto es muy simple. Acá tenemos el caso de uso 1 que se extiende al caso de uso 2. Después vamos viendo, pero si llegamos, por ejemplo, a lo que vimos por acá, fíjense que ya acá se complica. Bien, acá más o menos se entiende. Por ejemplo, tenés una gestión de clientes, la gestión de mascotas y todo lo demás. Pero, digamos, esto más o menos se entiende. Acá va un poco más complejo. Fíjense que todo depende, y acá se complica un poquito más. Fíjense, esto es bastante complejo porque interactúan varias cuestiones, o sea, es una lógica bastante compleja. O sea, tenemos la gestión del docente, la de jefe de departamento, la de estudiantes y toda la lógica. Cuando ustedes estén haciendo esto, les doy una regla de oro, más que de oro, para esto, y es muy simple. Cuando en cualquier instancia se le crucen dos rayas, hay que replantearlo. No está bien. Cuando una misma raya se pisa con otra, cruza otra, ahí mismo estamos teniendo un problema y no está bien. Tenemos que replanteárnoslo a esto. Acá esto por eso cuanto más intrincado sea esto y más flechas vayan de un sistema hacia otro, más fácil es que se nos crucen, Gonzalo. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que en un sistema, ¿se acuerdan el sistema que yo les había dicho, les había comentado en algún momento de un supermercado? No. Bueno, pongamos cualquier supermercado de primera línea en el país. Entonces, nosotros vamos a hacer, perfecto, vamos a hacer una compra, Gonzalo, a ese supermercado. Hay varios, el que vos quieras, no importa la marca. Vamos a hacer una compra y nosotros, ¿qué hacemos? Retiramos los productos de la góndola y los pasamos por la caja. Hasta ahí es muy simple. Nosotros pasamos el cajero lo pasa por la registradora, nos cobra, pagamos, nos vamos. Ahora, por dentro, ¿qué sucede? Cada producto, exactamente, cada producto que nosotros retiramos se descuenta del stock de la sucursal. Cuando ese stock de la sucursal llega a un determinado nivel, se envía automáticamente la notificación a Casa Central. Casa Central recibe la notificación de esa sucursal y las junta con las demás sucursales y le envía ese pedido al proveedor. Todo esto sin la mediación de la gente. Acá es todo automático, todo sistema, Gonzalo, todo sistema. Esto llega a la gaseosa, a la leche, a los fideos, a lo que fuere, o si es, no sé, una empresa que produce cientos de productos, le llega a esa empresa. Esa empresa le indica a la empresa de logística, si no tiene logística propia, si tiene tercerizada, y si no, al departamento de logística de esa propia compañía, que tiene que tener los vehículos disponibles a tal hora para ir a tal lugar,
con la hoja de ruta, con los productos, se arma toda la documentación, se carga el camión y al otro día, en el horario estipulado, está en la sucursal de el supermercado. ¿Sería como compleja esta lógica o sería simple? Es una cosa increíble que, a ver, que todo esto se haga cuando nosotros pasamos un producto por la caja. Que más allá de sumarle, aplicarle los descuentos, la tarjeta que le hace un descuento o no, o lo que fuere, y vos te lo llevás, y después todo lo que sucede por detrás. Y además, esto es un poco también el concepto, Gonzalo, de justo a tiempo, porque si hay algo que son exigentes los supermercados es con el horario de entrega de los proveedores, ya que además de toda esta cuestión, está la cuestión de llegar a horario, porque no te lo... Exactamente. Y esto es transparente a nosotros. Obviamente que esto está automatizado, súper y recontra automatizado. Pero fíjense, bueno, esto era una de las cosas sin nombrar, pero la tenemos que nombrar, esto de SAP. SAP tenía varias especialidades. Una de esas era esta, de esta firma alemana, ¿no? Y toda esta parte de retail y toda esta parte de comercio y toda esta parte de cuestión la tenía muy bien manejada. Pero ya digo, fíjense ustedes todo lo que pasa detrás de una compra que nosotros hacemos. Inmediatamente se dispara toda esta serie de pasos que involucran desde la casa central al proveedor, del proveedor a la parte logística, la parte logística hace la entrega y además de toda esta cuestión, toda la documentación y la facturación. O sea que hay un sistema, por un lado, que podríamos decir de facturación, a ver, ¿cómo decirlo? Financiera, económica. Hay otra parte técnica, que es la parte de logística, que cada vez la logística se estudia más y se avanza más en la logística y todo lo demás. Y además de la parte contable, ahí me salió toda la parte contable, toda la parte, exactamente, ahí está, nos salió juntos, Juan, muy bien, toda la parte contable, y además no la quise hacer más difícil, pero tenemos hoy en día toda la parte de seguridad en el transporte, la conexión con satélites, la parte donde del camión, que van los distintos sistemas para detectarlos con los satélites, cualquier detención y demás. La verdad que es sumamente complejo y que es muy bueno para analizar y muy bueno para poder expresarlo como algo que está tan integrado, que son distintos sistemas que están integrados. ¿Por qué? Porque también el proveedor debe tener en su fábrica toda una parte para armar el pedido, el picking. Hay cuestiones que van directamente tomando el pedido en forma automática. Lo que ustedes, la complejidad a la que ustedes quieran llegar. Y esto está acá, no es que es ajeno a nosotros. La logística en nuestro país está muy avanzada. Y la realidad es que todo este sistema existe y es transparente a nosotros, pero existe. Y todo este tipo de sistemas se maneja en forma automática, básicamente.
Que hay analistas, que hay testers, sí, claro, muchísimos, pero QA, lo que fuere, pero funciona hace años y funciona muy bien. Y ahí me parece que me hizo hablar Gonzalo, pero si quería un ejemplo o cualquier cuestión que tenga que ver con Internet de las cosas, o sea, hay complejos hay sistemas que son sumamente... No, para nada, es que esto es así. Es que vamos a ver cuál es un sistema que integre muchas actividades, y eso es algo que lo vemos, que vamos un par de veces al mes, al menos vamos al supermercado, y esto está activo todos los días en el supermercado. Es más, hasta saben, fíjense que hay toda una cuestión que cuando se hace una oferta un fin de semana, te ponen la cantidad de producto que van a tener, las miles de unidades hasta, no sé, 2 millones de unidades, por decir. Hasta eso está determinado. ¿Qué cantidad de unidades va a contar la oferta? No, si lo analizamos desde este tipo de circunstancias, es admirable. Y no es irse por la rama, es describir un sistema puntualmente. Es así. Hasta ese detalle de detalle. Bien, entonces, fíjense que acá es todo lo que nosotros vemos, si tiene para los diferentes browsers, todo lo demás, y bueno, lo calificamos como si es candidato o no es candidato. De manera similar, para todos los módulos, esta lista se puede utilizar para identificar los casos de prueba candidatos a automatización. Justamente acá lo dice. No te dice que es para automatizar, dice que es un candidato, después se analizará. Y acá, consolide y agrupe el número de casos de prueba para cada módulo que se muestra. Es bastante sencillo y se explica por sí misma. Entonces, tiene los módulos y se van poniendo distintas cantidades. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos agregar, los podemos ordenar como nosotros querramos. Fíjense con las diferentes sets de datos, con los browsers, con los environment, y después con la complejidad de la lógica de negocios. Fíjense que también lo tiene la complejidad de la lógica del negocio, también es tenida en cuenta, las diferentes usuarios, el set de usuarios, toda esta historia de las dependencias, si requiere datos especiales, todo esto que hablamos, nosotros podemos hacer una planilla y evaluarlo con todos estos datos que nombramos, y nosotros al agruparlo y hacer este tipo de cuadros, vamos teniendo en sí una visión muy clara de cuáles sería conveniente automatizar. Pero por eso no hay nada estándar. Esto lo tenemos que hacer nosotros, el equipo, y en última instancia la empresa para la cual nosotros trabajamos. Pero justamente por todo esto es que no hay una forma para hacerlo. Aquí estoy tratando de cuantificar los detalles y dar una estimación para terminar las pruebas manualmente. Una vez que se haya identificado todos los detalles del nivel granular, pueden presentarlo de la siguiente manera. Ahora estamos progresando para calcular el ROI. Total de casos para automatizar, el tiempo requerido para ejecutar manualmente y para usar los scripts de automation o automatización. Fíjense, 5 horas, 1 hora, .5. También
debemos tener en cuenta los siguientes atributos que forman la base para impedir el retorno de inversión. El costo de compra y licencia de la herramienta. Fíjense que los que nosotros, por ejemplo, vamos a usar, tienen un costo por licencia, o sea, por usuario, arriba de los $5.000. Tiempo para desarrollar los guiones, tiempo para mantener los guiones, tiempo para analizar los resultados de forma manual y automática, tiempo y costo para entrenar los recursos, que seríamos nosotros, gastos generales de gestión. Por ejemplo, 1 hora estaba hace muchísimo, por eso hay un momento cuando nosotros vamos a instalar en nuestras computadoras el programa, no tenemos que ponerle que va a ser comercial, porque si no nos van a mandar todos estos cursos de capacitación y demás, que, bueno, no tiene sentido. Pero bueno, estaban también, la hora de curso son muy, muy caras. Y los gastos generales de gestión. Entonces, acá tenemos el número de test case. Fíjense que el año 1, el año 2, bueno, todas estas son planillas y son todas formas de analizar costos para el ROI, sería el ahorro acumulativo, la inversión a través de la automatización por 100. Bien, esto es para aquellos que les interese cómo se determina el ROI, pero además qué se tiene en cuenta a la hora de automatizar. Por eso no hay un procedimiento estándar, sino que nosotros tenemos, o nuestro equipo en particular, lo tiene que analizar y en base a eso lo tiene que generar. Bueno, manual de prueba de automatización, ¿cuáles son los desafíos del proceso? Los puntos que se consideran que son un gran desafío cuando intentamos automatizar. Necesidad de automatización. Cada equipo de prueba es único, obviamente, y tiene una necesidad exclusiva de automatización. No podemos desarrollar un estándar fijo, ahí está. Pero podemos adaptar un estándar que se adapte a nuestras necesidades. Debido a esta razón, la automatización requiere un buen soporte tanto de la gerencia como del equipo de desarrollo. Y esto es básicamente a lo que apuntaba esa pregunta, que a lo mejor también puede ser básicamente una muy buena pregunta en una entrevista. Después, automatizar la aplicación completa. Automatizar la aplicación al 100% es una gran tarea. No es que sea imposible, pero requiere una planificación y supervisión adecuada y, por supuesto, algún tiempo. Hay muchas permutaciones y combinaciones de datos, n cantidad de entornos con n cantidad de atributos de autenticación y autorización que deben validarse y por lo tanto requiere una estrategia para automatizarlos. Todo esto también hace a la pregunta de la complejidad, ¿no? Si lo vamos a analizar desde ese punto de vista, todo esto hace que qué tan complejo es automatizar toda la aplicación. Manual contra la mentalidad de automatización. Normalmente automatizamos lo que es importante y repetitivo. Fíjense qué simple que es el concepto. Lo que es importante, y por eso decía que las pruebas de regresión hay que tratar por el método que fuere que estén automatizadas, pero preferimos probar la funcionalidad importante manualmente. Sí, este concepto es importantísimo. Confuso, incluso yo soy, pero este es un hecho. Deberíamos tener criterios que decidan cuáles son los casos más importantes. Estos criterios pueden basarse en múltiples factores, como la lógica de negocio compleja, esto que preguntaba, fíjate que no era tanto perder el tiempo, sino entender el negocio, áreas que son de mayor interés para los clientes, áreas propensas a riesgo, etc. Después, decidir sobre el marco. Diseñar el marco es la faceta más importante de la automatización. Creo que deberíamos dedicar relativamente más tiempo al desarrollo del marco que al script. Siempre que desarrollemos el plan de automatización,
el diseño del marco debe ser el enfoque principal. Plan para diseñar el marco, identifique y haga una lista de verificación de los elementos que formarán el marco. Si el marco es sólido como una roca, los scripts y el mantenimiento se vuelven fáciles. Esto es siempre lo que yo les digo, una... Exactamente, sí, exactamente, por supuesto, exactamente. Sí, además, también los planes, porque todos los vuelos tienen distintos, esto es como uno de los supermercados, que tienen, algunas tarjetas tienen más descuentos que otras, o algunas no tienen, y otras tienen, y todo esto hace que sea muy complejo. Bien. Sí. Lo que yo le decía es que está bueno escribir escribir todas los casos de prueba que tenemos y después priorizarlos. No hacer el caso de prueba, sino sobre qué hacemos los casos de prueba y después priorizarlo y hacer un orden en base a la prioridad. Eso es una muy buena manera de organizarnos cuando tenemos que manejar así cantidad de casos de prueba. Bien. Creo que la semana que viene vamos a estar con este tema de los trabajos de tu mecena. ¿Quieren que nos tomemos el miércoles un tiempo para repasar cómo vienen los grupos y demás con ese trabajo? Sí, bueno, listo. Perfecto. Arrancamos con eso la clase del miércoles en el primer horario. ¿Sí? Genial. Perfecto. Esto es entre todos, lo hacemos grupal y después si quieren que veamos algún grupo en particular, lo vemos. Bueno, pasen un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Quedé exhausto después de esta clase, pero estuvo buena.